Dice la palabra del Señor así, amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor y que el Señor purifique nuestros labios. Amén. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Lloró amargamente. Esta historia es una de esas historias conmovedoras de la Escritura. Una de esas historias que parece ser que cuando las lees empieces a sentir la tierra bajo tus pies, la hoguera calentándote. Parece que ves el murmullo de la gente, sientes el ruido de las luciérnagas en la noche. Son de estas historias que parece que te envuelven y te encuentras ahí. Y te conmueve ver la situación de este apóstol. ¿Por qué? Porque te identificas de alguna manera con Pedro. Te ves como él, negando al Señor. Y te identificas y te conmueves. Y cuando lees estas palabras, que son vida para nuestra alma, te calan adentro del corazón. ¿Es así? Amén. Esta historia no está protagonizada por un hombre cualquiera. No era un hombre cualquiera. Estamos hablando de que esta historia la protagoniza el apóstol Pedro. El único protagonista sabemos que es el Señor en todas las historias, desde que Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21, ¿puede ser? Algo así más o menos. Siempre el protagonista es nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabéis lo que quiero decir? Pedro es el protagonista de esta historia, y Pedro no era un hombre cualquiera. No fue un hombre cualquiera. ¿Quién fue este hombre? ¿Quién fue el apóstol Pedro? También conocido como Simón, también conocido como Cefas en las Escrituras. Amén. Ponemos los móviles en silencio, por favor. Conocido como Simón, conocido como Cefas. Creo que Pedro es aquel que... Sí, Pedro, todo el mundo lo conocemos a Pedro. No hace falta mucho hablar de él para conocer a este gran hombre de Dios. Natural de Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. Un Galileo como Jesús. Pescador de profesión. Pedro era un hombre que conocía el mar, hermanos. Se levantaba temprano. La pesca es dura, Y que en aquella época no tenían las capacidades que tienen hoy. Y Pedro era un hábil pescador. Conocía de aparejos, conocía de vientos, conocía de barcos, conocía de redes, conocía el mar. Y este pescador de profesión nos enseña la Escritura que era un hombre de vulgo. ¿Qué significa? Para que vosotros me entendáis, era un hombre tosco. Era un hombre rudo,
un hombre trabajador que no podía dedicar su vida al estudio continuado y profundo de las Escrituras, pero en absoluto para nada eso significa que Pedro era desconocedor de ellas. Pedro, cual judío, conocía la Escritura, conocía la profecía en su modo más básico. Por supuesto, en absoluto de vulgo significa analfabeto, ni mucho menos. Simplemente que no tenía las capacidades, tiempo y recursos y llamado y lugar de indagar y profundizar en las Escrituras como lo hacían otros de sus hermanos hebreos. Fue por medio de su hermano que Jesús tuvo acceso de alguna manera a esta familia. Pero el encuentro, vosotros sabéis que Jesús llamó a los 12, ¿verdad? El llamamiento a Pedro fue especial entre todos. ¿Qué especial fue ese llamamiento? ¿Os acordáis más o menos de cómo fue? Dice que estaba una gran multitud escuchando a Jesús predicar, como siempre. Una gran multitud escuchándolo predicar. Y a todo esto que la gente se volcaba hacia Jesús, habían 2 barcas en la orilla. Y Jesús se subió a una de ellas. ¿A cuál barca se subió Jesús? A la del apóstol Pedro. En ese caso, aún no era apóstol, a la de Pedro. Ya sabía bien Jesús qué barca quería utilizar. No se subió a una barca por azar. Me subo a esta. ¿De quién es? De este hombre. Ah, pues a este escojo. No. Ya sabía Jesús a qué barca quería subirse. Porque Él se sube a las barcas del que Él quiere y sabe. No hay azar, no hay casualidad. Todo es pura soberanía del Señor. Se subió a la barca, predicó y cuando terminó de predicar, supongo yo que la gente se empezó a retirar. Y estaba Pedro con su hermano arreglando las redes. Y viene Jesús y le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro. Señor, tú eres un predicador excepcional, todo el mundo te persigue, sabes como nadie escudriñar las Escrituras, pero boga mar adentro, de mar sé yo, Señor. Tú sabes predicar, pero yo pescar sé yo, Señor. Pedro, boga mar adentro. Señor, he estado toda la noche pescando sin encontrar captura. ¿Sabes lo que es toda la noche? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Toda la noche intentando pescar sin hallar captura. No era un hobby lo de Pedro. Ir a pescar como hobby, si pescas o no pescas te da igual, pero lo de Pedro era un trabajo. Y fue a trabajar y no ganó. Y después de estar toda la noche trabajando, toda la noche no encontró captura. Boga mar adentro, toda la noche trabajando, Señor, y no he hallado captura. Dice, pero en tu palabra echaré la red. Amén. Si me lo hubiera dicho otro, soy demasiado hábil en la pesca para hacer caso a otro, pero me lo dices tú, Señor. Si tienes tanta capacidad para predicar a multitudes, quizá me equivoque en algo, en tu palabra echaré la red. Se subieron a la barca juntamente y se fueron y bogaron mar adentro. Y echaron la red, y cuando echaron la red no había posibilidad de capturar tal cantidad de peces, el cual las redes se rompían, tuvieron que llamar a más pescadores para que les ayudaran a recoger la captura. Es que claro, es que el Señor estaba pescando con él. Amén. Y cuando terminaron de recoger, hay algo conmovedor, por eso es distintivo este llamamiento de Pedro. Pedro, al ver eso, dice automáticamente, apártate de mí, Señor.
apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Otro pescador que no había pescado se hubiera centrado en la captura. Pero Pedro no se centró en los peces, se sentó en aquel que le dijo de echar la red. Apártate de mí, que soy un pecador. Apártate de mí si has encontrado el filón de oro. Apártate de mí, aquel que te produce el bienestar de tu economía. Vente conmigo todos los días a pescar, Señor. No, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro no se fijó en lo que Dios por medio de su Hijo le ofreció. Pedro se fijó en la salvación que venía y vio su miseria y dijo: apártate de mí, porque lo que tú eres no tiene compatibilidad con mi carnalidad. Apártate de mí. Soy un vulgar pescador, tú eres algo que no sé aún ni discernir. Apártate de mí. Qué corazón de Pedro. Este era Pedro. Qué hombre de Dios. De verdad, cuántas ganas tengo de conocerle. Y él le dijo: Pedro, a partir de ahora te haré pescador, sí, pero pescador de hombres. ¡Qué llamamiento! Amén. Dice, y al instante dejaron las redes y lo siguieron. No empezaron a mirar ni a planificar, bueno, ¿cómo dejo los mercados? ¿A quién dejo? Tengo que tener el empleo, tengo que tener el empleado, a ver, mujer, a ver, ¿cómo hacemos? No, nada de eso. Al instante dejó la red y siguió al Señor. Amén. Sí, Señor. Porque cuando el Señor llama, llama de verdad, y aquel que lo quiere seguir, lo sigue de verdad. Sin lastres. ¿Qué estás diciendo, Andy, que descuide mi casa? No. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y así fue el llamamiento de Pedro. Este era Pedro. Así llamaron a Pedro. Pedro fue uno de los íntimos de Jesús. Vosotros sabéis que el Señor tenía muchísimos discípulos. También tenía discípulas. Mujeres que le seguían y aprendían a los pies del Señor. Entre ellos tenía sus 12. Sus 12. Pero entre los 12 tenía a sus 3. Y estos eran Santiago, Juan y ¿quién más? Pedro, el pescador. Este acceso al lado íntimo de Jesús le otorgó a Pedro acceder a lugares los cuales los demás no tuvieron el privilegio de acceder. Secretos íntimos que nosotros ni están expresados. ¿Qué le contaría el Señor a Juan? ¿Qué le contaría el Señor a Santiago? ¿Qué le contaría el Señor a Pedro? ¿Eso qué significa? ¿Que despreciaba a los demás? Para nada. Pero cada cual es lleno acorde con la vasija que es. Y es así. Acorde con el recipiente, la cantidad de líquido que se vierte. Quien tenga oídos para oír, oiga. Y le dio acceso a lugares privilegiados, como por ejemplo, cuando tuvo el privilegio de estar en el monte donde Jesús se transfiguró. No tengo ni capacidad de explicar qué significa, no tengo ni idea. ¿Qué es? Pero parece ser que el Señor mudó su rostro y empezó a brillar y a emanar luz. No es que Él no fuera luz, sino que percibieron de una manera y una dimensión más enorme la luz que desprendía el verbo de vida. Y lo pudo percibir y vio a Moisés a un lado y a Elías y a otros, ¿acordáis? Hagamos 3 enramadas. Que no sabía ni dónde estaba Pedro, no sabía ni lo que decía. Pero tuvo el privilegio de estar con estos. Pedro tuvo el privilegio de ser de entre aquellos que Jesús se llevó
para que oraran con él y por él. Por favor, os podéis venir conmigo a orar por mí, porque estoy angustiado hasta la muerte. Se los llevó al Getsemaní. ¿Podéis velar conmigo una hora, por favor? Y Pedro era contado con los que Jesús contaba para orar. Este era Pedro. Tengo que orar, Señor. Pedro, ¿me acompañas a orar? Pedro fue aquel que pudo contemplar toda clase de maravillas y milagros de toda clase, hasta sanar la fiebre de su suegra, hasta resucitar a un muerto, calmar tempestades. Pedro pudo andar sobre el agua. ¿Os acordáis de la historia? Una gran tempestad, ven a un hombre, si eres tú, Señor, di la palabra y yo iré a ti. Dijo la palabra y caminó sobre el agua. Este era Pedro, un hombre que era capaz de salir en medio de una tormenta de la barca porque Jesús tenía enfrente. Pedro es aquel que experimentó las manos del Señor en sus pies sucios el día en que iba a ser entregado. Dice el Señor que quitándose el manto se ciñó la toalla y lavó los pies a los discípulos. Entre esos pies estaban los pies sucios de Pedro. ¿Os acordáis? Tengo que lavarte, no me laves, te lavo yo a ti. No, si no te lavo no tienes parte conmigo, pues lávame entero, Señor. Amén. Este era Pedro. Pedro, por supuesto, que tenía un carácter impetuoso, impulsivo, duro, fuerte, a tal grado que le cortó la oreja a un policía del templo llamado Malco, que fue corregido por Jesús y le dijo: Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere. Pero aún así Pedro fue aquel que cuando Jesús hizo la pregunta del millón, y cuando se fueron todos y se quedaron a solas, le dijo: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres el profeta, otros que eres, no sé, muchas cosas dicen de ti. ¿Y vosotros quién decís que soy? Pon la música, se escuchan los nenes. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. No hizo sumas ni cálculos, Pedro. No dijo, bueno, el Señor ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. No, no hizo sumas. Dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibió pura revelación divina de la identidad del Mesías que tenía enfrente. Porque al Mesías lo ve a quien el Padre quiere mostrar. Amén. Sobre esta roca, la cual no eres tú sino yo, edificaré mi iglesia. Amén. Este era el apóstol Pedro. Amén. Se podría hablar del apóstol una vida. Amén. Pero ahora este hombre lo encontramos en el relato de referencia que hemos leído. Han pasado todas estas historias. Este Pedro cercano al Señor. Este Pedro que le dijo, ¿cómo que te voy a negar, Señor? Jamás, hasta la muerte iría contigo. Y le dijo Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Nunca haré tal cosa. Lo apresaron al Señor y Pedro, el cual era así, le siguió de lejos. Le siguió de lejos y por medio de tener acceso con Juan entró en el patio de Anás y Caifás donde había una hoguera. Y a todo esto que entró Pedro, y Pedro, por mucho que quería ocultarse, era diferente a todos los que le rodeaban. Hasta hay un caso que dice, tú hablas diferente, hablas como ellos. Pero por 3 veces lo acusaron de ir con Jesús y por 3 veces lo negó rotundamente.
Y no lo negó, no, lo negó rotundamente, juró y perjuró, según Mateo, hemos leído el Evangelio de Lucas y no lo dice, pero según Mateo, juró y perjuró que no conocía a tal hombre. Y a la que hizo 3 veces la negación, el gallo cantó, Jesús lo miró, y acordándose, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ay, Señor. El Pedro impresionante se transformó en el Pedro pecador, que negó al Maestro delante del Maestro. Y ahora entramos en aquello que decía que es un identificador del verdadero creyente. Escuchad que todos vosotros lo sabéis. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Las lágrimas producidas por el dolor de haber pecado es, escuchad esto, la reacción natural del verdadero cristiano. Amén. Lo vuelvo a repetir porque esto es el mensaje. Amén. Las lágrimas producidas por el dolor producido por el pecado es un detonante, un verificador del verdadero y genuino creyente. Si no hay lágrimas después de pecar, es el identificador de todo lo contrario. No me refiero a lágrimas en todo caso naturales. El 90% las lágrimas expresan el llanto del alma. Pero me refiero a ese llanto, al llanto del alma. A esas lágrimas que te salen de dentro. Esa desesperación por hacerlo mal. Ese profundo dolor que se mete dentro del cuerpo y no puedes soportarlo, que parece que te vayas a morir. Que preferirías dejar de existir. Quítame la vida, Señor. No puedo soportar más este dolor, y te sumerges en un río de lágrimas por causa de tu pecado. Una espada que te atraviesa el corazón y el alma, una pena que te consume. Eso es el identificador del creyente. Lágrimas después de pecar. La palabra que usa, escuchar esto, la palabra que usa en griego para llorar, hay 2 palabras en griego para llorar. Una que tiene que ver con el sollozo, con el llanto silencioso, y esta que pone aquí que es klaio, que viene a significar llorar a gritos. Klaio, llorar a gritos, y la palabra usada para amargamente es pigros, y viene a significar violentamente. Por tanto, cuando Pedro salió afuera, no se quedó en una esquina silenciosamente sollozando, lloraba a gritos violentamente. ¡Ay, Señor, qué he hecho! ¡He pecado contra ti! Ese fue el llanto de Pedro. Lloró amargamente. Pedro era de él. Amén. Pedro era de él. Amén. Negarlo no lo descalificó. Amén. Te alaba mi alma. ¿Por qué lloramos? ¿Escucháis? ¿Me permitís unos minutos más? Amén. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? El llanto es una consecuencia al dolor. Es una reacción fisiológica por causa del dolor. Definición: derramar lágrimas en señal de dolor. Eso es el llanto. Dolor de cualquier tipo, bien sea físico o bien sea emocional.
Cuando algo nos duele, reaccionamos llorando. Lloramos en consecuencia de un dolor producido por algo físico o emocional. Y ese dolor es un indicador del alejamiento de aquello que nos duele y que nos produce dolor. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno se duele y llora, ese dolor y esas lágrimas identifican aquello de lo cual debes alejarte. Aquel que se acerca a aquello que le hace llorar y le duele, se le conoce en la vida secular como masoquista. Aquellas personas que encuentran en un lugar algo que le duele, se aleja de ese algo, de ese alguien, porque no quiere volver a sufrir ni experimentar la tristeza y el llanto producido por el dolor cometido. ¿Entendéis esto? Aplicado espiritualmente es exactamente lo mismo. ¿Qué define? ¿Os acordáis cuando hablemos del arrepentimiento? ¿Cuál es uno de los pasos del arrepentimiento? Dolerse. Porque me duelo de lo que hago y como me duelo de lo que hago, me vuelvo y me da fuerzas a no regresar a aquello que me hace polvo. Porque me duele. Porque lloro. Y como me duele, no lo quiero volver a tocar. Pero ¿qué pasa si me duele y sigo con ello? Es porque no me duele tanto, hermanos. Si sigues tocando la tecla, aunque sepas que es malo, pero si no te duele, si te sigues, acercando es porque quizá no te duela lo suficiente. Esto no es un dolor por un remordimiento. Es un dolor por un arrepentimiento genuino. El remordimiento y el arrepentimiento bíblico, el bíblico, nada tiene que ver el uno con el otro. Nada tienen que ver el uno con el otro. Son completamente diferentes entre sí. Y hay algo que los identifica y que los distingue mucho. El remordimiento viene producido cuando una persona comete algo que no le gusta o que hace daño, y él, al mirarse a él mismo y verse hacia él mismo, nota remordimiento por el daño cometido y se siente mal y no quiere sentirse así. Pero el arrepentimiento no tiene nada que ver con mirarte a ti. El arrepentimiento bíblico tiene que ver con mirarlo a Él. Amén. Sí, Señor. Y esa es la gran diferencia. Yo me produce remordimiento porque me miro a mí y no quiero estar mal. Y como no quiero estar mal, hago la cara, hago las cosas para intentar arreglar lo que he hecho. Pero no porque la gente o porque una fuerza sobrenatural me impulse, sino porque yo me siento mal. Pero el arrepentimiento viene producido porque lo miras a Él. Amén. Hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Y los dos cometieron un pecado terrible. Uno lo vende y otro lo niega. Judas lo negó 30 monedas de plata. Y Pedro, Judas lo vende por 30 monedas y Pedro lo niega jurando: juro que no conozco a este hombre. Pero había una gran diferencia entre los dos. Mientras que Judas se ahorca por remordimiento por ver que su plan fracasa, un cobarde que comete atrocidades cobardes y termina en una acción cobarde por su egolatría, nada tiene que ver con lo que Pedro hizo. Mientras que Judas termina suicidándose por remordimiento, Pedro
termina llorando amargamente por puro arrepentimiento. Porque mientras que Judas se miraba a él, Pedro miró a Jesús. Dice el texto, vuelto el Señor miró a Pedro. Vuelto el Señor miró a Pedro y fue su mirada la que lo llevó. Miradme a mí, por favor. Fue su mirada la que lo llevó al arrepentimiento. Su mirada atravesó su corazón. Y cuando atravesó su corazón, vio el pecado cometido contra Dios y contra su Hijo, y salió afuera a llorar amargamente, no por un sentimiento egocentrista de remordimiento, sino por puro arrepentimiento genuino. Hay una enfermedad Lo digo porque este es el síntoma de todo creyente. Tenemos que hacer eso, hermanos. Hay una enfermedad conocida de la siguiente manera: insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, conocida en su acróstico en inglés como CIPA. Se conoce como CIPA. ¿Sabéis lo que significa esta enfermedad? Lo que produce, lo que genera. Es una de las enfermedades más raras del planeta. Los casos son casi ninguno en todo el planeta. ¿Y qué significa? ¿Qué produce esta enfermedad? Hace que, en primera instancia, las glándulas sudoríparas se paren. No sudas. ¿Qué produce? Es una anomalía en el sistema nervioso que produce que no sientas ni frío ni calor. Y elimina la ausencia de dolor. Te hace produce en ti ausencia de dolor. No sientes frío, no sientes calor, no sientes daño por nada. CIPA, ausencia de dolor. El mundo secular padece, hablando en modo espiritual, de CIPA. Vivimos en una sociedad que no se duele por nada ni por nadie. Incluso las acciones aparentemente buenas son impulsadas por una egolatría impresionante. Nadie mueve un dedo por nadie a no ser que haya algo detrás que lo impulse. Una vez vi imágenes en Japón de cómo uno tenía un accidente de coche en medio de la carretera y pasaban coches y coches y coches y coches. No, en Japón no, perdón, en China. Y no se paraban a auxiliarlos. Nos hemos vuelto ausentes de dolor. El mundo está con CIPA. No percibe lo malo de lo bueno. No sabe si hace frío o si hace calor. Está ausente de dolor. Pero lo peor, que este defecto congénito ha invadido las iglesias cristianas. CIPA en las iglesias cristianas. Ausencia de dolor, ausencia de frío y de calor. Atendedme que ya terminamos. Gente incapaz dentro de las congregaciones de distinguir entre lo bueno y lo malo. Les da igual si hace frío como si hace calor, si todo marcha bien o si todo marcha mal, si es una iglesia bíblica o si es una iglesia idólatra. Les importa nada. Iglesias infectadas con CIPA. Perteneciendo a un sistema el cual igualmente está infectado por esa CIPA, aquellos que lo dirigen.
Gente que no sufre, ni duele, ni se duele por nada, ni por nadie. La Biblia es un mero libro utilizado para potenciar el egocentrismo de las personas. En vez de humillarnos, nos exalta. Cipa. Indolentes. Gente que no se duele por nada. Su pecado no les hace detenerse. Siguen ejerciendo. Como si no les pasa, como si no hubieran hecho nada. Peco y sigo predicando, peco, sigo cantando, peco, sigo ofrendando, peco, sigo asistiendo, peco, sigo opinando, peco, sigo llamándome creyente. No me aparto, dice el Señor Jesús. Dice la Escritura que Pedro, cuando pecó, salió afuera. Este al menos salió. Salió afuera. Pero es que la gente peca y no se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué un predicador sigue predicando después de pecar? Porque no le duele nada. No le duele nada, pero el verdadero creyente cuando peca se muere, se hunde, se arrastra por el suelo y sale afuera. Dejadme, por favor. He pecado contra Dios. Es normal que hagan esto. No son suyos. ¿Escucháis? No son suyos. Porque los que son suyos les duele. No son suyos. No son suyos, no son de él. No os sorprendáis. ¿Cómo es posible que No, es que es posible porque no son creyentes. Un cristiano está imposibilitado de seguir haciendo lo que hace cuando es de él. ¿Por qué? Porque le duele, siente, no tiene esa terrible enfermedad en el alma. Lágrimas. Un llanto profundo que define al creyente verdadero después de pecar. ¿Lloras después de pecar? ¿O simplemente te sientes mal? Ay, lo he hecho mal. ¿Qué van a decir mis hermanos? Me he comprometido con casa de David. ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? Ha confiado en mí. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Es eso lo que te produce el aparente dolor? ¿O son lágrimas producidas porque lo has visto? Cuando peca un creyente, no mira a lo que tiene alrededor. Automáticamente lo mira a él. Porque el agravio no es conmigo, ni con la iglesia. Tu conducta y la mía, a mí no me tienes que dar cuentas, ni a la iglesia. Se las tienes que dar al Dios Todopoderoso. Amén. Que gloria tenga su nombre para Amén. Siempre. La negación de Pedro, aunque dolorosa, no fue de descalificación. No lo apartó del plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque era suyo. Y cuando pecó, lo miró. Y cuando lo miró, se dolió. Y cuando se dolió, salió. Y cuando se salió, lloró. Y cuando lloró, se arrepintió. Y cuando se arrepintió, se restauró. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el transcurso del creyente cuando peca. Hijitos míos, no pecáis, pero si pecáis, miradle llorar. Amén. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento genuino por el pecado. Pero no porque has cometido asesinato en primer grado, solo, sino quizás has pensado hoy mal.
No llores solo cuando robes. Quizá hoy has dicho una mentira en el mercado. Lloremos. Mirad lo que dice, y termino, perdonar. Marcos 16, del 1 al 7 dice. 16, del 1 al 7 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Y ahora les dice: pero id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro. Amén. Que Él va delante de vosotros. Aleluya. El Pedro que lo negó en boca de ángeles para el llamamiento del Señor. Decidle a mis discípulos y a Pedro que venga, que el Señor va delante de vosotros. El que lo negó, después de ser lleno del Espíritu, alzó su voz delante de doctos y conocidos y un vulgar pescador. Hizo un mensaje. Por favor, cuando lleguéis a la casa, si me lo permitís, por favor, leer Hechos 1, 2 y 3 y 4. Vais a disfrutar de lo que hizo Pedro. Se levantó y empezó a predicar como nadie. La gente se asombraba de la calidad del mensaje de Pedro, pero no por su elocuencia, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y predicó y se convirtieron 3.000. Y volvió a predicar y se convirtieron 5.000. Y Pedro tenía la calidad de que el apóstol Pablo le dijera: eres de condenar, pero él no pronunciara palabra mala contra él, sino que agachara la cabeza como siervo del Señor y supiera hacer las cosas como son debidas. Pedro, el líder de la congregación que murió como mártir, dicen los historiadores que lo crucificaron boca abajo porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Este era Pedro, alguien que negó al Señor, pero porque lo negó no fue descalificado. ¿Por qué? Porque este Pedro lloró. Amén. Gloria a Dios, Señor. ¡Lloró! Alaba mi alma. Amén. Alaba mi vida, Dios santo. Qué bueno eres, Señor. No peques. Huye del pecado. El Señor te ha dado la capacidad para no pecar. Te ha dado la capacidad para no pecar. No vamos a predicar desde aquí. No es normal. Somos todos pecadores. No. El Señor te ha dado la capacidad para ser diferente, para no pecar, para vivir en santidad. Pero si pecas, Así es. Llora. Amén. Amén. ¿Verdad? Gloria a tu nombre. Examínate, no vaya a ser que estés con un defecto congénito llamado cipa espiritual. Incapaz de dolernos por nada. El Señor está contigo, casa de David. Pero estate alerta cada día. Amén. Amén. Alerta cada día. Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Alaba tu nombre, Señor. Ora al Señor un minuto, por favor. Ora al Señor un minuto. Oramos al Señor un minuto. Por favor, Dios mío, bendícenos. Bendícenos, Señor, un instante, Señor. Oh, Rey de Gloria. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra, Señor. Porque tú nos otorgas la posibilidad, Señor, de estar contigo, cerca de ti, Señor mío. Llora al Señor si es necesario en esta noche. Vamos a tomarnos 5 minutos, 5 minutos. Vamos a tomarnos 5 minutos. Examina tu vida si acaso has pecado. Y si has pecado, llora ahora.
delante de Él. Derrama tu alma delante de Él. Oh Señor mío, oh Señor Santo.